When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Hace 4000 años una mujer cometió un error dentro de su tienda, y por ese error, hoy mismo, están muriendo personas en Gaza, en Tel Aviv, en Beirut. No es exageración. La Biblia lo predijo en una sola frase. Una frase escrita antes de que existiera el Islam, antes de Mahoma, antes del petróleo, antes de la palabra Palestina. Y esa frase se sigue cumpliendo cada noche que abres los noticieros. En los próximos 40 minutos voy a mostrarte exactamente qué dice esa profecía, quién la cumplió y por qué ningún tratado de paz va a poder cancelarla. Porque los judíos y los árabes no son enemigos, son hermanos, hijos del mismo Padre. Y la herida que los separa no la abrió una guerra moderna, la abrió una decisión humana en una habitación, una noche, hace 40 siglos. Esa decisión la tomó la esposa de Abraham, se llamaba Sara, tenía 75 años. Tenía décadas de matrimonio sin un solo embarazo y tenía una promesa de Dios que parecía cada año más imposible. Dios le había dicho a Abraham, 10 años antes, que iba a ser padre de una nación, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que de su sangre saldría un pueblo que iba a cambiar la historia de la humanidad. Pero Sara seguía estéril, y cada mes que pasaba era un mes más cerca del fin de su vida fértil, y cada mes que pasaba, la promesa de Dios sonaba más a un chiste cruel. Hasta que una noche, Sara hizo lo que muchos cristianos hacen hoy. Decidió ayudar a Dios. Decidió que la promesa estaba demorando demasiado. Decidió que, si Dios no se apuraba, ella se encargaría, y le ofreció a su marido a otra mujer. Necesito hacer una pausa aquí, porque lo que voy a decir te va a parecer impactante. En el contexto cultural del antiguo cercano Oriente, lo que Sara propuso era completamente legal, era completamente normal, era completamente esperado. En las tablillas de Nuzi, descubiertas en 1925 al norte de Mesopotamia, los arqueólogos encontraron contratos matrimoniales que reflejan tradiciones más antiguas y describen exactamente esto. Si una esposa no podía concebir, debía proporcionar una esclava a su marido como vientre subrogado, y el hijo que naciera de esa unión sería considerado legalmente hijo de la esposa principal. Sara no estaba inventando nada, Sara estaba siguiendo el manual cultural de su época. Pero Dios no opera por manuales culturales. Dios había prometido un hijo, por Sara, por el cuerpo imposible de Sara, no por una solución pragmática. Y cuando un humano intenta acelerar una promesa divina con métodos humanos, el resultado siempre es el mismo: caos, para él, para sus hijos, para sus nietos, y a veces para milenios enteros de descendientes. La esclava se llamaba Agar, era egipcia. Probablemente la había recibido Abraham durante su paso por Egipto, varios años antes, cuando el faraón le dio regalos por tomar a Sara, creyéndola su hermana. Hay arqueólogos que sospechan que Agar pudo haber sido más que una esclava común. Algunas tradiciones judías antiguas, recogidas en el Midrash Bereshit Rabá,
Sugieren que era hija de un faraón menor, una princesa convertida en sierva. No podemos confirmarlo, pero la simetría narrativa es impactante. Abraham aceptó la propuesta. El texto bíblico no nos dice si dudó, no nos dice si discutió, solo dice en el Génesis que Abraham atendió la voz de Sara. Esa frase en hebreo va a regresar más adelante con un peso terrible. Es la misma fórmula que Dios le dijo a Adán en el huerto antes de la maldición: atendiste a la voz de tu mujer. Cuando un hombre atiende a su esposa antes que a Dios, las consecuencias rara vez se quedan dentro del matrimonio. Agar quedó embarazada al primer intento, y aquí empieza la grieta que, 4000 años después, sigue abierta. Si crees que esto es un cuento bonito de patriarcas con turbantes, espera. Lo que viene es donde la historia se vuelve incómoda, porque el primer acto de hostilidad de toda esta saga no lo cometió un hombre, no lo cometió un ejército, no lo cometió un país, lo cometió una mujer dentro de su propia casa contra otra mujer que también dormía bajo el mismo techo. Cuando Agar supo que estaba embarazada, miró con desprecio a su señora. En hebreo, la palabra usada es kalal. Significa hacer pequeña, despreciar, restar valor, reducir. Agar empezó a tratar a Sara como si Sara ya no valiera nada, como si haber concebido la convirtiera automáticamente en superior. La esclava se sintió reina, la reina se sintió esclava, y Sara estalló, acudió a Abraham con una furia que el texto registra con dolor. Mi afrenta sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. Abraham se lavó las manos, le dijo a Sara que Agar estaba bajo su autoridad, que hiciera con ella lo que le pareciera bien. Y Sara, convertida en una mujer herida, humillada y vengativa, comenzó a tratar a Agar con tal dureza que la sierva embarazada huyó al desierto. Una mujer con un bebé en el vientre, sola, sin agua, sin compañía, caminando hacia su propia muerte. Y aquí ocurre algo que cambia para siempre la historia del mundo. Porque Dios, el Dios de Abraham, el Dios de la promesa, el Dios que supuestamente se interesaba solo por el linaje del hijo de Sara, no abandona a la esclava egipcia, va detrás de ella. El ángel del Señor encontró a Agar junto a una fuente de agua en el camino de Shur, ruta que conducía hacia Egipto. Agar estaba volviendo a casa, a su tierra, a morir entre los suyos. Y el ángel le hizo una pregunta que es posiblemente la pregunta más tierna de todo el Antiguo Testamento. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Detente en esa frase. Dios sabe la respuesta. Dios sabe perfectamente quién es ella, de dónde viene y a dónde va. La pregunta no es para informarse, la pregunta es para que Agar se escuche a sí misma diciendo en voz alta lo que su corazón roto cargaba. Agar respondió con honestidad brutal: huyo de la presencia de mi señora. Y entonces el ángel hace 3 cosas que todo cristiano debería leer 2 veces. Primero, le ordena volver a la casa donde la maltrataban, volver a someterse a Sara, volver al lugar exacto del que estaba huyendo. Segundo, le hace una promesa enorme. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por la multitud. Esa frase es prácticamente idéntica a la promesa que Dios le había hecho a Abraham sobre Isaac. Multiplicar, innumerable, pueblo grande. Dios le promete a Agar que de su hijo saldrá una nación tan numerosa como la nación que iba a salir del hijo de Sara. Tercero, le da el nombre de su hijo, Ismael, en hebreo, Yishmael. Significa literalmente Dios oye. Porque, dice el ángel, Dios ha oído tu aflicción. Y luego viene la frase que va a definir 4 milenios de historia. La frase que vas a ver en los noticieros esta noche, aunque no sepas que la estás viendo. Él será como un asno montés.
su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. Necesitas entender qué significa esa frase en el original hebreo, porque traducida al español pierde el 80% de su fuerza. La expresión es Pere Adam, literalmente asno salvaje de hombre. Y aquí hay una particularidad gramatical que casi nadie nota. En hebreo, normalmente el adjetivo va después del sustantivo. Si la idea fuera un hombre como un asno salvaje, el texto diría Adam Pere, pero dice al revés, dice Pere Adam, asno salvaje primero, hombre después, como si asno salvaje fuera el sustantivo central y hombre fuera apenas un detalle anexo. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend, walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. The road to the NBA Finals ends here, with star guards setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. Bang! The Eastern Conference Finals, Cavaliers-Knicks, Game 1, tonight on ESPN. La raíz pere no aparece como verbo común en el hebreo bíblico, pero aparece en el árabe antiguo, en la palabra farra, que significa correr libre, escapar de cualquier control, no someterse a yugo. Y eso es exactamente lo que el ángel está describiendo. Un linaje que jamás aceptará ser dominado. Un pueblo imposible de colonizar, imposible de subyugar, imposible de quebrar, independiente hasta la muerte. El libro de Job describe al pere, al asno salvaje, con una belleza poética que es difícil de superar. ¿Quién soltó libre al asno salvaje? ¿Quién desató sus ataduras? Le di por casa la soledad y por morada la tierra salada. Se ríe del bullicio de la ciudad. No oye los gritos del arriero, recorre los montes en busca de pasto. Esa es la profecía sobre Ismael, un hombre libre, un hombre indomable, un hombre que se ríe de las ciudades, que no acepta arrieros, que se mueve por los montes buscando su propio pasto. Hombre del desierto, beduino, nómada, guerrero independiente. Pero el versículo no termina ahí. Sigue con dos frases más, y son las que deberían helarte la sangre cuando piensas en los titulares de hoy. Un comentarista judío medieval, llamado Rambán, llamó a la segunda parte de este versículo la profecía abierta, porque no se cierra, no tiene fecha de vencimiento, no dice durante 100 años, ni hasta tal evento. Dice simplemente que la mano de Ismael estará contra todos, y la mano de todos contra él, sin tiempo, sin condición, sin escape. Y luego, la frase final. Habitará en presencia de todos sus hermanos. En hebreo, al pene kolehav, literalmente, frente al rostro de todos sus hermanos. No al lado, no lejos, no en armonía. Frente al rostro, cara a cara, en tensión perpetua. Si abres un mapa del Medio Oriente hoy mismo, en mayo de 2026, vas a ver geográficamente la profecía cumplida. Israel, una pequeña franja en el Mediterráneo, rodeada literalmente por 22 países de población árabe mayoritaria. Frente al rostro de todos sus hermanos, 40 siglos después. Detente un segundo, tienes que ver lo que acaba de pasar. Un texto escrito en pergamino, en una época donde Egipto y Babilonia eran las únicas potencias del mundo conocido, predijo geografía, política y guerra de un Medio Oriente que nadie podía imaginar. Sin drones, sin misiles, sin Naciones Unidas, sin Internet,
sin Estado de Israel, sin la palabra Palestina, y se está cumpliendo esta noche. Mientras tú miras este video, alguien en Cisjordania está soldando hierros para reforzar un techo contra otro ataque. Alguien en Sderot está corriendo con su hijo hacia un refugio. Alguien en Beirut está enterrando a un familiar. Alguien en Khan Yunis está buscando entre escombros. 4000 años atrás. Una sola frase, y todavía no falla. Si esto no te mueve algo por dentro, no es por el texto. Es porque dejaste de leer la Biblia como si fuera un libro vivo. Pero la historia no termina con Ismael en el desierto. La grieta se profundiza con el siguiente capítulo. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, y durante 13 años, desde el embarazo de Agar hasta el nacimiento de Isaac, Abraham creyó, sinceramente, que Ismael era el hijo de la promesa. 13 años criando a un niño, enseñándole a tensar un arco, a leer las estrellas del desierto, a reconocer las huellas de los rebaños en la arena, esperando verlo crecer y heredar el pacto. Imagínate la escena. Un padre, un hijo único, un viejo de 99 años jugando con un adolescente de 13 años de amor, 13 años de planes, 13 años de Abraham diciéndole a su hijo, tú eres el que va a llevar adelante todo esto. Y luego, un día, Dios visita la tienda y le dice una frase que destroza el corazón de Abraham. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, para él y para su descendencia después de él. Abraham casi se cae al suelo y le suplica a Dios una frase que a mí siempre me ha quebrado por dentro. Ojalá Ismael viva delante de ti. Es el ruego de un padre. Por favor, Dios, no lo descartes. Es mi hijo, lo amo. Mira por él, considéralo. Detente un momento en esa frase, porque hay algo en hebreo que la traducción no captura. La expresión que Abraham usa es Lu Yishmael Yije Lefaneja. Ojalá Ismael viva delante de tu rostro. Y aquí ocurre un juego de palabras silencioso, casi cruel. El nombre Yishmael contiene la raíz Shama, que significa oír. Dios oye. Y el nombre que Dios va a darle al otro hijo, todavía no nacido, es Yitzhak, que viene de Tzahak, reír. Dios se ríe. Imagínate la escena desde el punto de vista del cielo. 2 hijos, uno cuyo nombre es Dios oye, otro cuyo nombre será Él reirá. Y el padre, con 99 años, suplicando que el primero, el que ya existe, el que ya tiene rostro y voz y corazón propio, no quede borrado por el segundo, que apenas es promesa. Y Dios responde con una sutileza divina que casi nadie nota. Le dice a Abraham 2 cosas distintas para 2 hijos distintos. A Ismael lo bendice, lo va a multiplicar, 12 príncipes nacerán de él saldrá una gran nación. Y le agrega un detalle precioso, casi como respondiendo en eco al nombre del muchacho. Y en cuanto a Ismael, te he oído. Dios oye al padre como Dios oyó a la madre en el desierto 13 años antes. La misma palabra hebrea, Shama, oír. Dios escucha al clan de Agar generación tras generación. Pero el pacto eterno, el pacto del Mesías, el pacto de la tierra prometida, el pacto del altar, el pacto del sacrificio, el pacto de la cruz, que vendría 2000 años después, ese pacto se establece con Isaac, no con Ismael. Y aquí es donde la herida se vuelve teológica, porque ahora ya no es solo una rivalidad entre 2 hermanos, es una distinción de propósito eterno. Uno recibe bendición material, el otro recibe la promesa redentora. Uno tendrá 12 príncipes, el otro tendrá 12 tribus que llevarán al Mesías al mundo. Y un padre tiene que vivir el resto de sus días sabiendo eso. Lo voy a repetir porque es importante.
sabiendo que ama a sus dos hijos por igual. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Start the spring season off right with a new pair of Tecovas Western boots. Handcrafted and over 200 steps from genuine leather, they're built to last and feel broken in the moment you put them on. From cowhide to exotic leathers, Tecovas blends timeless style with all-day comfort. Pair them with premium denim, Western shirts, and accessories for an effortless, polished look. Shop quality Western goods in-store or online at tecovas.com. Pero que solo uno cargará la promesa que cambiará la historia humana. Cualquier padre que haya tenido que tomar una decisión imposible entre sus hijos sabe el peso que Abraham cargó esa noche. Si crees que la historia de la rivalidad terminó ahí, espera. El golpe final llega en el capítulo 21 y es el más cruel de todos. Isaac nace. Sara, a los 90 años, milagrosamente queda embarazada y da a luz al hijo de la promesa. Y la casa se llena de júbilo, pero también instantáneamente de tensión. Pasaron 3 años. Isaac fue destetado y Abraham, según la tradición de la época, organizó un gran banquete para celebrar el destete de su hijo. Familiares, vecinos, sirvientes, miembros del clan, todos invitados. Una fiesta que era prácticamente una fiesta nacional para la familia patriarcal. Y en medio de la fiesta, Sara vio algo que le hirvió la sangre. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, que ella le había dado a luz a Abraham, Metzahek. Esa palabra hebrea es ambigua. Algunas traducciones la traducen como burlándose, otras como jugando, otras como riendo. El verbo viene de la misma raíz del nombre Isaac, Yitzhak, que significa él reirá. Hay una crueldad bilingüe en el texto. Ismael, de unos 17 años, se está burlando del nombre de su hermanito de 3, riéndose posiblemente del propio nombre del niño, como un adolescente celoso del bebé que le robó su lugar, y Sara explotó por segunda vez. Esta vez no fue solo enojo, fue una sentencia, hecha a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Abraham escuchó esa frase y se le partió el corazón. El texto dice que el asunto le pareció muy grave a Abraham por causa de su hijo singular. En ese momento, en el corazón de Abraham, Ismael todavía era su hijo, no apenas el hijo de la sierva. Pero Dios le habló a Abraham y le confirmó que tenía que hacerlo, que tenía que enviar a Ismael fuera, que tenía que dejar que la sierva y su hijo se fueran al desierto. Y le repitió la promesa: del hijo de la sierva también haré una nación, porque es tu descendencia. Imagínate a Abraham esa madrugada, antes del amanecer, preparando un odre de agua, un pan, un poco de provisiones, y cargándolas sobre los hombros de una mujer que él había amado, una mujer que le había dado su primer hijo, una mujer que estaba a punto de caminar hacia el desierto con un adolescente que él había criado durante 17 años. Entonces, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, tomó un odre de agua, lo dio a Agar, lo puso sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. El texto bíblico no registra ninguna palabra entre los tres. Ni un beso, ni una bendición, ni una promesa de volver a verse, solo movimientos, pan, agua, hombro, muchacho, adiós. Es uno de los silencios más densos de toda la Escritura. 4 frases secas describen lo que tuvo que ser, emocionalmente, una madrugada apocalíptica. Hay tradiciones rabínicas que imaginan a Abraham despertando antes que toda la familia, encendiendo una pequeña lámpara de aceite, caminando hasta el rincón donde dormían Agar e Ismael, y agachándose junto a su hijo adolescente para mirarlo una última vez antes de despertarlo. No sabemos si eso pasó.
Pero el silencio del texto deja espacio justamente para esa imagen. Un padre mirando dormir a un hijo que está a punto de perder, sabiendo que la próxima vez que lo mire, si la próxima vez existe, ya no será el mismo niño. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Tienes que entender qué tipo de lugar es ese. Berseba está en el sur de Canaán, en el límite entre la tierra cultivable y el Negev. Hoy todavía existe. Es una región seca, polvorienta, con temperaturas que en verano superan los 45 grados. La piel se quema en 1 hora. El agua de un odre completo dura, con suerte, 2 días para una madre y un adolescente. Y los pozos en esa zona, en aquella época, estaban a distancias enormes unos de otros, y muchos eran propiedad de tribus que no compartían su agua con extraños. Agar estaba caminando en círculos. No sabía hacia dónde ir. No era de Canaán, no era de Egipto. Estaba en una tierra extranjera, con un hijo adolescente cargado de rencor por haber sido expulsado, sin clan, sin protección, sin futuro. Cuando se le acabó el agua, supo que estaban muertos. Hay un detalle en esa escena que rompe todos los esquemas, y es la fuerza con la que Dios sostiene a Agar. Cuando se acaba el agua, Agar deja a su hijo bajo un arbusto y se aleja llorando porque no quiere verlo morir. Dice, no veré cuando el muchacho muera. Y se sienta enfrente, levanta su voz y llora. Y Dios oye al muchacho. Esa es la frase clave. Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo de tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios abre los ojos de Agar, y ella ve un pozo de agua, llena el odre, da de beber al muchacho, y el muchacho vivió. Y aquí es donde tienes que parar y respirar, porque Dios no abandonó a Ismael. Dios no maldijo a Ismael. Dios no condenó a los descendientes de Ismael. Dios bendijo a Ismael. Dios cuidó de Ismael. Dios prometió hacer de Ismael una gran nación. El texto bíblico, leído honestamente, no presenta a Ismael como un personaje negativo. Lo presenta como un hijo amado por su padre, oído por Dios, sostenido en el desierto, multiplicado en 12 tribus, destinado a una grandeza propia. La diferencia no es de afecto, la diferencia es de pacto. Y esto es importante porque cuando la teología cristiana popular caricaturiza a los árabes como el pueblo maldito o el pueblo del diablo, está leyendo mal el texto. La Biblia jamás dice eso. La Biblia dice que Ismael es bendito, que Dios lo oyó, que es hijo de Abraham, que tiene una promesa propia, pero también dice, sin atenuantes, que la línea redentora pasa por Isaac y que entre los 2 hermanos habrá tensión perpetua, hasta el final. Hay un dato que casi siempre se omite y que cambia el peso de toda esta historia. En el Génesis, después de que muere Abraham, la Biblia registra algo que casi no se predica. Dice, literalmente, lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, los 2, juntos, en la cueva de Macpela, frente a Mamre. Los 2 hermanos volvieron a estar uno al lado del otro, en silencio, para enterrar al hombre que los había engendrado a los 2. Algunos rabinos antiguos, en el Midrash sobre Génesis, leyeron ese versículo como una señal de reconciliación. Ismael, el mayor, le cedió simbólicamente la primogenitura a Isaac, mencionado primero en el texto, y eso, dicen, fue la prueba de que Ismael, en su madurez, se arrepintió. La reconciliación duró un funeral, un día, tal vez 2. Después, los descendientes de los 2 hermanos siguieron caminos completamente distintos, y los caminos eventualmente se cruzaron de nuevo, pero no en una tienda funeraria.
Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Sino en campos de batalla. Hay algo casi profético en ese funeral. Como si Dios estuviera dejando una pista. Como si dijera: miren, en mi presencia, frente a la muerte de Abraham, los dos pueden estar juntos. La reconciliación es posible, pero ustedes elegirán otra cosa. Y eligieron otra cosa. Los hijos repiten lo que los padres no resolvieron. Es una de las leyes silenciosas de la familia humana. Lo que no se sana en una generación se hereda en la siguiente. Y lo que se hereda en la siguiente, si tampoco se sana, se multiplica en la que viene después. Sara tuvo celos de Agar. Isaac heredó la sospecha contra Ismael. Jacob tuvo conflicto con Esaú. Los hijos de Jacob vendieron a José a una caravana de ismaelitas. Y, generación tras generación, las heridas de la tienda original se fueron expandiendo como ondas en el agua, hasta convertirse en el conflicto geopolítico más antiguo del planeta. Una mujer, una sierva, un marido pasivo. 4000 años después, todavía pagamos las consecuencias. Los descendientes de Ismael se establecieron en el desierto de Arabia, desde el norte de la península hasta los actuales Emiratos. Tuvieron 12 príncipes, como Dios había prometido. La Biblia registra los nombres uno por uno: Nebayot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis, Sedema. 12 hijos, 12 tribus, 12 capítulos de un pueblo entero saliendo de un solo hombre. Y la promesa se cumplió con precisión matemática. Estos hijos de Ismael ocuparon una zona enorme, desde el norte de Arabia hasta el desierto de Egipto, desde Siria hasta el Golfo Pérsico. A aproximadamente 1800 kilómetros de norte a sur, 900 de este a oeste, una superficie equivalente a la mitad de Europa occidental. Y aquí pasa algo que casi nunca se menciona en los púlpitos. Esas 12 tribus no son nombres flotando en el aire, son nombres que aparecen, uno por uno, en los anales asirios, en las inscripciones babilónicas, en las crónicas persas. La tribu de Sidar fue la más poderosa. El profeta Jeremías la menciona como ejemplo de pueblo lejano, junto con la isla de Chipre, para señalar dos extremos opuestos del mundo conocido. Cedar dominó el norte de Arabia durante siglos, hasta ser absorbida por los nabateos en el siglo I a.C. La tribu de Tema dio nombre a un oasis estratégico en el desierto, y allí se exilió el rey Nabonido de Babilonia, padre de Belsasar, durante 10 años. La tribu de Adbeel aparece en los registros del rey asirio Tiglat-Pileser III como Idibilu, encargados de vigilar la frontera con Egipto. Cada nombre del Génesis, cada uno, verificado en piedra, en barro cocido, en archivos imperiales. La promesa hecha en una tienda en el desierto, 4000 años atrás, dejó huella arqueológica en 3 imperios distintos. Pero hay un detalle todavía más interesante. Los descendientes de Nebayot, el primogénito de Ismael, fueron, según el historiador judío Flavio Josefo, los antepasados directos de los nabateos. Algunos especialistas modernos discuten esa conexión, pero Josefo, que vivió en el primer siglo y conocía a esos pueblos de cerca, la afirmó sin titubeos. Los nabateos, los que construyeron Petra, esa ciudad imposible tallada en roca rosada en el sur de Jordania. Los que tuvieron un rey llamado Aretas IV, que reinó cuando Jesús todavía caminaba por Galilea. Y aquí viene la conexión que casi nadie hace. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo cuenta una de sus huidas más dramáticas. En Damasco, dice, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad para prenderme.
y fui descolgado por una ventana, en una canasta, a través del muro, y escapé de sus manos. Pablo escapó de un descendiente de Ismael, bajado en una cesta, por un muro, en medio de la noche, 4000 años después de la profecía, un hijo de Isaac escapando de un hijo de Ismael, y el conflicto familiar todavía decidiendo destinos del Nuevo Testamento. La tradición islámica, escrita siglos después en la Sira, la biografía de Mahoma, traza la genealogía del profeta del Islam directamente hasta Ismael, a través de Cedar. Mahoma, según la tradición musulmana, es ismaelita, hijo del desierto, hijo del hijo de Agar, hijo de la promesa secundaria. Y, según la misma tradición, la Kaaba en la Meca, el centro geográfico del Islam, fue construida originalmente por Abraham e Ismael juntos. Visitando aquel lugar, dice el Corán en la Sura 2, padre e hijo levantaron los cimientos de la casa, pidiéndole a Dios que aceptara su trabajo. Detente otra vez, porque esto es enorme. El Islam, la fe que hoy profesan más de 2.000 millones de personas, traza su origen espiritual al hijo rechazado del pacto, al hijo del desierto, al hijo de la profecía del asno salvaje. Y la tensión entre judaísmo e islam no es en esencia una disputa teológica entre dos religiones extrañas. Es una disputa familiar entre dos hermanos, una disputa por la herencia, una disputa por el pacto, una disputa por quién es el verdadero hijo de Abraham. 4000 años después, sigue siendo la misma disputa. Si esto te está volando la cabeza tanto como a mí cuando lo entendí por primera vez, no te lo guardes. Dale like al video. No te pido que te suscribas si no quieres. No te pido que compartas si no sientes. Solo dale like, porque ese gesto pequeño le dice a YouTube que esto le importa a alguien y permite que llegue a otra persona que necesita escuchar exactamente esta historia, como te llegó a ti. Y ahora viene la parte más difícil, la parte que casi nadie predica, la parte que rara vez vas a escuchar en un sermón dominical, porque vamos a dejar el mundo árabe por un momento y vamos a hablar de los descendientes de Isaac, porque la profecía no tiene una sola dirección, tiene dos, y la otra dirección incomoda igual de fuerte. De Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron 12 hijos. De esos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus salió David, y de David salió Salomón. Y 1000 años después, de la línea de David salió un carpintero pobre de Nazaret que se llamó Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, la descendencia prometida en la que el mundo entero recibiría salvación. Pablo, el apóstol, en su carta a los What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's viore.com/arch and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. No way! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Mom, look! It's so beautiful! And clicks. For every nature lover, choose a Lego set. A gift that always clicks. Gálatas lo deja explícito. Y a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la línea de Isaac, esa es la promesa del pacto. Esa es la razón por la que Dios eligió a Isaac y no a Ismael. No por favoritismo arbitrario, no por preferencia étnica, sino porque a través de Isaac iba a venir el Mesías que iba a abrir la salvación para los gentiles también, para los árabes, para los egipcios,
para los romanos, para los chinos, para ti. La elección de Isaac no fue contra Ismael, fue para que finalmente llegara la salvación a todos los pueblos del planeta, incluido el pueblo de Ismael, incluida tu propia sangre. Pero la línea de Isaac también heredó algo más. Heredó una hostilidad permanente con sus medio hermanos. Y esa hostilidad, cuando lees el Antiguo Testamento entero, no para nunca. Mira esto. Cada vez que Israel atraviesa una crisis en la Biblia, los descendientes de Ismael están involucrados. Cuando José es vendido por sus hermanos en el Génesis, ¿quién lo compra y lo lleva a Egipto? Una caravana de ismaelitas, de madianitas, comerciantes árabes del desierto. Y aquí está el detalle que el texto registra con una precisión casi cinematográfica. La caravana venía de Galaad, en el actual Jordán, y bajaba hacia Egipto cargada de 3 productos específicos: goma aromática, bálsamo y mirra. Detente en esa palabra, mirra. Esa caravana ismaelita estaba transportando uno de los productos más caros del mundo antiguo, una resina que se extraía de árboles del sur de Arabia, controlados precisamente por las tribus descendientes de Ismael. Los caminos por los que iba esa mercancía eran famosos. Lo llamaban el Camino del Rey, que conectaba el Golfo de Acaba con Damasco, y la Vía del Mar, que pasaba justamente cerca de Dotán, donde José estaba abandonado en una cisterna seca, esperando morir. La carretera por donde pasó la caravana de los ismaelitas no era una ruta cualquiera. Era la ruta del incienso, la misma ruta que 1800 años más tarde traería 3 hombres del Oriente, siguiendo una estrella, con regalos en sus manos: oro, incienso y mirra. ¿Lo viste? La misma resina que viajaba en el lomo de un camello ismaelita rumbo a Egipto, llevando con ella a un esclavo judío llamado José, terminaría 18 siglos después, llegando a las manos de un niño judío llamado Jesús, en un pesebre en Belén. Un descendiente de Isaac, la misma palabra, la misma sustancia, cargada por descendientes de Ismael, para depositarla a los pies del Mesías. La Biblia es un libro absurdamente bien tejido. Los descendientes de Ismael literalmente fueron el medio por el que Israel terminó esclavizado en Egipto 400 años, y sin saberlo, también fueron parte del gran engranaje que condujo al Mesías hasta el momento de su nacimiento. Cuando Gedeón pelea contra los enemigos de Israel en el libro de los Jueces, los enemigos son madianitas, otra rama ismaelita. Cuando David huye de Saúl, en el primer libro de Samuel, se refugia entre los filisteos, pero combate a los amalecitas. Los amalecitas son descendientes de Esaú, sí, pero entremezclados con los pueblos del desierto que descendían en parte de Ismael. La rivalidad nunca para. Cuando Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén después del exilio babilónico, sus principales adversarios son Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. 3 etnias, una sola cosa en común: la descendencia de Ismael o de pueblos relacionados, hostiles al regreso de los judíos a la tierra. 4000 años, mismas dinámicas, mismas familias, mismas tensiones territoriales. ¿No te parece extraño que un pueblo que fue exiliado 2 veces, perseguido, dispersado por todo el planeta, perseguido por los romanos, por los cruzados, por la Inquisición española, por los nazis, regrese a su tierra ancestral en 1948 y se encuentre exactamente con los mismos vecinos hostiles que sus antepasados enfrentaron 3000 años antes? No es coincidencia, es profecía. Pero hay una capa más, y es la capa que Pablo desbloqueó 2000 años atrás, en una carta que sigue explotando teológicamente cada vez que la lees con atención. Más adelante, escribiéndoles a los Gálatas,
Pablo toma la historia de Sara y Agar y dice algo que tiene que haber escandalizado a sus lectores judíos. Dice, estas dos mujeres son una alegoría, es decir, una representación simbólica de algo más grande. Sara representa el pacto de la libertad. Agar representa el pacto de la esclavitud. Sara representa la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de la promesa. Agar representa la Jerusalén de abajo, la Jerusalén que está en esclavitud con sus hijos. Y aquí Pablo invierte todo, porque para los judíos del primer siglo, ellos eran los hijos de Sara, los hijos de la libre, los hijos del pacto, y los gentiles eran los hijos de Agar, los esclavos del paganismo. Pablo invierte la lectura. Dice que los que se confían en la ley, en las obras, en la autosalvación, son hijos de Agar, sin importar su sangre judía. Y los que se confían en la promesa, en la gracia en Cristo, son hijos de Sara, sin importar su sangre gentil. La descendencia, en términos espirituales, no es por sangre, es por fe. Esto es radical, porque significa que un árabe que cree en Cristo es, espiritualmente, hijo de Isaac, hijo de la promesa, hijo de la libre, y que un judío que rechaza el Mesías es, espiritualmente, hijo de Agar, hijo de la esclavitud, hijo de la sierva. La frontera espiritual no coincide con la frontera étnica, y eso explica por qué hoy mismo, entre los más de 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, hay decenas de miles que se están convirtiendo a Cristo en sueños, en encuentros sobrenaturales, en descubrimientos secretos del Nuevo Testamento, iglesias clandestinas en Irán, en Argelia, en Marruecos, en Arabia Saudita. Hijos físicos de Ismael que se están convirtiendo en hijos espirituales de Isaac. Y finalmente, encontrando la paz que ningún acuerdo geopolítico les pudo dar. Hay misionólogos cristianos que llevan décadas estudiando este fenómeno. Lo llaman, en inglés, el movimiento Isa, porque Isa es el nombre de Jesús en árabe. Es uno de los movimientos religiosos más rápidos y menos cubiertos de la historia. En el Irán de los ayatolás, donde convertirse del Islam al cristianismo puede costarte la vida, hay estimaciones que hablan de cientos de miles de creyentes secretos. La iglesia iraní crece a una velocidad que ningún país de Occidente alcanza. En Argelia, en plenas montañas de la Kabilia, hay aldeas enteras que se reúnen los viernes a leer los evangelios en lengua bereber. En Arabia Saudita, donde el Islam nació, donde está la Meca, donde está la Kaaba que la tradición atribuye a Ismael, hay funcionarios del propio gobierno que han confesado, en privado, haber conocido a Cristo en sueños. Eso es histórico, es estadístico, es verificable. Y es lo que casi nadie cuenta cuando habla del Medio Oriente. Mientras los noticieros muestran cohetes, Dios está, en silencio, abrazando a los hijos de Agar uno por uno, como abrazó a la madre cuando estaba sentada bajo el arbusto, llorando, esperando ver morir a su muchacho. El Dios que oyó a Ismael en el desierto sigue oyéndolos, 4000 años después. La verdad es que, si lo lees con honestidad, el conflicto entre judíos y árabes no lo va a sanar la ONU. No lo va a sanar un tratado, ni una potencia mundial, ni la diplomacia más sofisticada del planeta. Lo intentaron 1000 veces falló. Camp David, Oslo, White River, hojas de ruta, acuerdos de Abraham. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro.
It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Sustain Pro, Triple Action Dry Eye Relief. Cumbres en Egipto, conferencias en París, resoluciones de la ONU, premios Nobel, apretones de manos, promesas y 6 meses después, otro misil. Porque el conflicto no es geopolítico en su raíz, es teológico, es familiar, es una herida abierta hace 4000 años en una tienda en el desierto de Canaán. Y solamente algo divino puede sanar una herida divina. Hay un versículo en el libro de Isaías que es una de las profecías más impresionantes y menos predicadas de toda la Escritura. Isaías ve, en visión, un día futuro en el que habrá un camino de Egipto a Asiria, un camino abierto, sin fronteras armadas, y los egipcios irán a Asiria, y los asirios a Egipto, y los egipcios servirán con los asirios. Y, dice Isaías, Dios bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. 3 pueblos antiguamente enemigos, Egipto donde nació la madre de Ismael, Asiria, sucesora de las tierras donde anduvieron los descendientes de Ismael, e Israel, descendencia de Isaac, los 3 llamados pueblo de Dios, los 3 bendecidos, los 3 caminando juntos. Eso hoy parece imposible, tan imposible como un parto a los 90 años, tan imposible como un asno salvaje aceptando bridas, tan imposible como 2 hermanos enterrando juntos a un padre después de 4000 años de odio. Pero el Dios que prometió un hijo a una mujer estéril es el mismo Dios que prometió ese día. Y Dios cumple sus promesas. Aún las que parecen tardar siglos, hay algo más que tienes que ver, y es lo que cambia toda la lectura del conflicto desde adentro. Pablo, escribiéndoles a los romanos, cuando habla de la situación final de Israel, usa una imagen agrícola muy clara. Habla de un olivo. El olivo es Israel, y dice que Dios, temporalmente, cortó algunas ramas naturales, las ramas del Israel que rechazó al Mesías, y en su lugar injertó ramas de olivo silvestre, las naciones, los gentiles. Pero advierte, no te jactes contra las ramas naturales, porque si Dios pudo injertarte a ti, que eras de un olivo silvestre, mucho más fácilmente injertará de nuevo a las ramas naturales en su propio árbol. La salvación final de Israel, dice Pablo, va a venir. Todo Israel será salvo. Eso los teólogos lo discuten desde hace 2000 años. Pero la imagen general es clara. Habrá un día en que las ramas cortadas serán reinjertadas, y todo el árbol, judío y gentil, hijo de Sara e hijo de Agar, hijo de Isaac e hijo de Ismael, va a estar reunido en el mismo Mesías. Y aquí, finalmente se cierra la herida. Porque la única figura en toda la historia humana que cumple las promesas dadas a Abraham para sus 2 hijos al mismo tiempo es Jesús. Cumple la promesa a Isaac porque viene de su línea. Cumple la promesa a Ismael, porque hace de él una nación que también puede ser bendecida en Cristo. Cumple la promesa a Abraham, porque en él se reconcilia toda la sangre humana. La promesa original de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. No solo Israel, todas, incluida la familia de Ismael. Ahora rebobina mentalmente hasta el principio de este video, los titulares, los misiles, los muros, los acuerdos rotos, los niños llorando en 2 idiomas, las madres enterrando hijos, todo eso sigue ahí, hoy, esta noche, real, pero ahora lo ves distinto. Ahora sabes que no estás mirando un conflicto político con 5000 años de antigüedad. Estás mirando una herida familiar, una herida abierta una noche, en una tienda, cuando una mujer no tuvo paciencia con una promesa de Dios. Ahora sabes que ningún tratado va a sanar lo que ningún humano causó, que ninguna conferencia internacional va a cerrar lo que un solo Dios abrió. Que la única manera de resolver una hostilidad de 4000 años
es que el Dios que la profetizó sea también el Dios que la sane. Y ese Dios ya empezó a sanarla. En cada musulmán que sueña con Jesús en Irán, en cada judío mesiánico en Tel Aviv que confiesa el nombre del carpintero de Nazaret, en cada palestino cristiano en Belén que sigue celebrando la Navidad bajo el sonido de las sirenas, en cada árabe en Líbano que descubre el Nuevo Testamento por primera vez en su vida. Esos son los reinjertos, esos son los hijos de Sara y los hijos de Agar reuniéndose en torno a la mesa del mismo Padre. Esos son los hermanos volviendo después de 4 milenios a enterrar al pasado y a abrazarse al sol del Mesías. No los ves en los noticieros, pero están ahí. Y un día, según Isaías, según Pablo, según Apocalipsis, van a estar todos juntos. De toda tribu, de toda lengua, de toda familia, de Isaac, de Ismael, de Sara, de Agar, llamados por nombre, cantando en el mismo idioma al Cordero que abrió la única puerta que ningún muro humano podía abrir. Génesis 16, versículo 12. 4000 años atrás, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Apocalipsis 7, versículo 9. Y miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entre esos 2 versículos hay 40 siglos y un viaje, el viaje desde la tienda en el desierto hasta el trono en el cielo. El primero ya se cumplió, el segundo se está cumpliendo, y tú, ahora mismo, estás viviendo el capítulo intermedio. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.